Bueno, hoy vamos a ver cinemática y dentro de cinemática vamos a empezar con MRU, es decir, movimiento rectilíneo uniforme. Para ello vamos a ubicarnos en cinemática, que está dentro de mecánica en la física. Ya hemos visto mecánica de cuerpos rígidos, estática, es decir, el equilibrio de los cuerpos, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es cinemática, que como la palabra lo indica, nos habla de movimiento. Bien, entonces la cinemática se encarga de la descripción del movimiento de los cuerpos a través del tiempo. Pero a la cinemática no le interesa por qué es que se mueve el cuerpo. En cambio, la dinámica, que la vamos a ver posteriormente, se dedica a investigar el porqué del movimiento de los cuerpos, es decir, qué fuerzas hay en ese cuerpo aplicadas para que el cuerpo se esté moviendo. Lo que vamos a tener en cuenta es que vamos a tener dos magnitudes que van a estar íntimamente relacionadas, las cuales son el espacio y el tiempo, siendo el espacio el lugar donde todo ocurre, ¿sí? Los fenómenos físicos que vamos a estudiar van a estar ocurriendo, que van a cumplirse las leyes de la física, y todo ello va a estar relacionado con el tiempo, que es la duración del fenómeno. Para estudiar el movimiento, tenemos que tener en cuenta las leyes del movimiento de los cuerpos. ¿Y qué es el movimiento? Cuando hablamos de movimiento, hablamos también de posición. Es decir, que si un cuerpo se mueve es porque cambia su posición al transcurrir el tiempo. ¿Sí? Ahora vamos a ver que acá hay un chico pateando una pelota y los puntitos blancos están marcando la posición, ¿sí? Entonces, en tiempo inicial se encuentra en el primer punto, luego cuando se empiece a mover va a ir a la segunda posición y así a la tercera, a la cuarta y a la quinta. Pero esa posición vamos a ver que siempre está ligada a un sistema de referencia. Es decir, yo puedo decir, el móvil se encuentra, por ejemplo, acá en este gráfico, en el punto B, pero el punto B tiene que estar referido a un eje de coordenadas que van a marcar el punto 0. ¿Sí? En este caso tenemos dos ejes, entonces va a ser 0 para X y 0 para Y, este punto que yo estoy marcando. ¿Sí? Y cada una de las posiciones va a estar relacionada a ese sistema de referencia, ¿sí? Yo voy a decir, por ejemplo, me encuentro a los 2 metros, pero tengo que decir con respecto a qué 2 metros, ¿sí? Ese es el sistema de referencia. Para nosotros va a ser un eje de coordenadas, ya sea eje X, eje Y o eje Z. Acá tenemos ejemplos de sistemas de referencia. El primero, que es un eje solo, en este caso el eje X, y tiene marcado el 0, ¿sí? Que sería cuando comienza el movimiento, y puedo ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces van a ser las posiciones positivas o negativas según para dónde me dirija. ¿Sí? Esto también yo lo tengo que fijar de antemano, es decir, para mí, para dónde están las X positivas o negativas. Si seguimos el orden que utilizan en matemática es hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo. Pero también se podría llegar a cambiar eso. El segundo gráfico es en el plano, porque vemos que tenemos eje X y eje Y. Y el tercero ya es en el espacio, eje X, eje Y y eje Z. Bien, otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el de partícula y móvil. Es decir, el cuerpo que se mueve se va a llamar móvil en cinemática. Y el móvil va a ser una partícula o punto material, ¿sí?
Entonces, ¿por qué una partícula? Bueno, acá vemos un elefante. Un elefante es un cuerpo muy extenso. Lo vamos a considerar como que fuera una partícula, o sea, un punto que va a representar al elefante y que en ese punto va a estar toda la masa del elefante y se va a ir moviendo, ¿sí? Puede ser el ratoncito, el chico con la pelota, el auto, el avión, todos van a ser puntos para nosotros, porque es algo ideal, si no, no los podríamos estudiar. Otro concepto es el de posición, que más o menos lo estuvimos hablando recién, y de vector posición. Bueno, posición va a ser entonces el punto donde se encuentra el móvil o la partícula en un instante determinado de tiempo. Pero siempre va a estar referido a un sistema de referencias, en este caso el XY, y el vector posición sería el vector que va desde ese sistema de referencia hasta el punto posición. Acá también vemos dos casos, el de un eje solo, que es el eje X, que está marcado el 0, y si marcamos el punto C, vemos que hay un vector que va de 0 al punto C. Bien, el punto C es la posición de ese móvil. Lo mismo pasa con A o con B. Y en el otro caso estaríamos en el plano moviéndonos, ¿sí? Según X y según Y. Bien, entonces resumiendo, podríamos decir que un cuerpo está en movimiento cuando la posición del cuerpo cambia respecto a otro llamado de referencia, cuando transcurre el tiempo, ¿sí? Entonces, si está en reposo, no varía su posición en el tiempo. Otro concepto es trayectoria. Trayectoria es una línea que une todas las posiciones por las que va pasando el móvil. Es decir, que es un dibujo la trayectoria, ¿eh? No tiene valor numérico, ¿sí? Puede ser, una trayectoria podría ser rectilínea, podría ser curvilínea, ¿sí? Elíptica, etcétera. Vector desplazamiento. Vector desplazamiento es un vector que va desde el punto inicial o posición inicial donde se encuentra el móvil hasta la posición final del móvil. Pero es recta, es una línea recta, ¿sí? Entonces, por eso se le dice que es un vector porque está orientado, va de A hacia B, ¿sí? O sea, el vector de desplazamiento es un vector y va directamente de la posición inicial a la final. Y sí podemos calcularla, tiene un valor. Por ejemplo, acá tenemos, acá dice delta R igual a R sub B menos R sub A. Bueno, eso sería si estuviéramos en el plano o en el espacio. Si nos movemos en un solo eje, ya le podemos poner delta X o delta Y, si fuera en el eje Y. Acá estamos en el eje X, le ponemos delta X. ¿A qué va a ser igual ese desplazamiento? O sea, delta significa final menos inicial, es una resta, es un incremento delta, es una letra griega. Delta de X, ¿qué quiere decir? Que voy a hacer posición final, o sea, X final, que en este caso es B, menos X inicial, que en este caso es A. Es decir, XB menos XA. Entonces, yo tendría que restar, en este caso, XB, que es 150, menos XA, que es 30. 150 en kilómetros menos 30 nos da 120 kilómetros hacia la derecha, y ese va a ser el desplazamiento de este móvil, ¿sí? Entonces, desplazamiento es posición final menos posición inicial. Bien, otro concepto. Vamos a ver todos los conceptos y después vamos a unirlos. Bien, ¿qué es rapidez y velocidad? No es lo mismo rapidez que velocidad. La rapidez nos indica si va muy ligero o muy lento, ¿sí? O sea que nos da una idea de la magnitud de esa velocidad, nada más. Pero no nos dice nada con respecto a dirección y sentido. Es solo un número, la rapidez, o sea que es una magnitud escalar. A cambio de la velocidad sí nos dice la dirección y el sentido. O sea que es una magnitud vectorial la velocidad.
Bien, entonces, rapidez, magnitud escalar. ¿Y cómo se calcula? Y se calcula dividiendo la distancia recorrida sobre el tiempo empleado en recorrer esa distancia. ¿Sí? Y nos va a dar un número con sus unidades, obviamente, pero no indica dirección ni sentido. La diferencia entonces con velocidad, que la velocidad es el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Y el desplazamiento vimos que era un vector, o sea que la velocidad por eso es vectorial. Va a ser delta x sobre delta t, o si pongo delta x, lo expreso como, con lo que significa, y delta t, que es tiempo también, nos queda que la velocidad media, ¿sí?, va a ser igual a x final menos x inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, y acá tendríamos la fórmula de velocidad, o la ecuación, ¿sí? Hay que aclarar que es instantánea la velocidad, es una magnitud velocidad, es una magnitud vectorial, perdón, y la velocidad instantánea es la velocidad cada instante, ¿sí? Entonces nosotros trabajamos con velocidades medias, ¿sí? Sabemos que en realidad en la práctica va cambiando la velocidad, pero vamos a considerar como que es una velocidad media constante. Bien, vamos a ir a MRU. ¿Qué es MRU? Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento, ya vimos lo que es. Rectilíneo es la trayectoria del móvil, que es una línea recta. Y uniforme se refiere a que la velocidad no varía, que es constante. Vimos recién que la fórmula de velocidad era delta x sobre delta t. Si delta x es x final menos x inicial, y reemplazando acá y despejando, nos va a quedar que la posición final del móvil va a ser igual a la posición inicial del móvil más la velocidad por delta x, ¿sí? Entonces, posición final del móvil va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por delta x, y esto que yo estoy marcando acá sería entonces la ecuación horaria de posición del móvil. Vamos a anotarlo entonces. Ecuación horaria de posición del móvil. Bien, esta ecuación es muy importante entonces, ¿sí? Tiene la forma de una función lineal, y la función lineal matemáticamente es una línea recta. Entonces vemos que se puede graficar. Entonces tenemos, en el eje vertical vamos a poner la posición, y en el horizontal el tiempo. X inicial sería el punto inicial sobre el eje X, de donde parte el móvil. Y luego tenemos velocidad en X, sería la pendiente de esa recta, ¿sí? Entonces podríamos marcar cualquier punto acá, ¿no? Marcamos un tiempo, una posición, lo unimos y tenemos otro punto. Para otro tiempo tengo otra posición, entonces unimos y nos queda una recta, ¿sí? Donde la pendiente es la velocidad. Estamos viendo en este caso que es una recta creciente, o sea que la velocidad es positiva. Bien, vamos a borrar. Ahí está. Correcto. Bien, entonces, repasamos acá la ecuación horaria del MRU. Sería, esta ecuación es muy importante, ¿sí? La tienen que tener muy en cuenta, porque es la que van a utilizar siempre que trabajen con MRU. Posición final igual a posición inicial más velocidad por delta de t. Y la gráfica, ¿sí? Como vimos antes. Bien, en este movimiento no tenemos aceleración,
es decir, que no hay cambio de velocidad, por lo tanto, el gráfico de aceleración en función del tiempo es una línea horizontal en el eje de las abscisas, o de donde está el tiempo, porque marcaría un valor cero para la aceleración. El gráfico de velocidad en función del tiempo es también una línea horizontal, pero como si el móvil se mueve debe tener una velocidad, entonces tenemos que marcar cuál es esa velocidad y ahí marcar una línea durante todo el tiempo que ocurre el movimiento. Fíjense que siempre el tiempo está en el eje horizontal, ¿sí? Entonces acá tenemos un gráfico y acá tenemos el otro, de aceleración y de velocidad. Otra cosa importante para tener en cuenta. En el gráfico de velocidad en función del tiempo, si nosotros marcamos el tiempo final, ¿sí?, que está con línea punteada, vemos que queda encerrada un área abajo de esa recta, que está rayada. Bueno, ese área, si yo la calculo geométricamente, me va a dar el espacio que recorrió el móvil. Es decir, que sin aplicar la ecuación horaria, yo también podría de un gráfico calcular el espacio geométricamente. Con esto sería un rectángulo, entonces tendría que multiplicar uno de sus lados por el otro lado, o base por altura. ¿Sí? Eso me daría qué espacio recorrió. Obviamente le tenemos que poner las unidades. Bien, ¿qué más? Acá tenemos, vamos a borrar eso. Bien, bueno, acá tenemos dos casos de velocidades distintas. A ver, en el primer gráfico la velocidad es mayor que cero, es decir, es positiva. Acá lo estamos viendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la recta es creciente. Entonces, mirando el gráfico de posición en función del tiempo, yo me puedo llegar a dar cuenta si esa velocidad es positiva o, como en el caso de abajo, que es decreciente, es negativa la velocidad. ¿Y qué significa que la velocidad es positiva o negativa? Y bueno, quiere decir que el móvil se está desplazando hacia posiciones positivas, que serían que me estoy alejando del punto de origen, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a... Bien, supongamos que este es nuestro eje X, ¿sí? Y yo marco el punto cero como el inicial, ¿no? Entonces acá sería X igual a cero. Bien, si el móvil está yéndose hacia los X positivos, la velocidad de ese móvil para mí va a ser positiva, porque yo estoy indicando acá, mi sistema de referencia es positivo hacia la derecha. En este caso, ¿qué está pasando? A ver, bueno, vamos a tratar de dibujarlo lo más potable que podamos. Bueno, en este caso tenemos, este es nuestro X0, bien, esto podría seguir hacia los X positivos, y para este lado estarían los X negativos. Bien, entonces, vamos a indicarle acá. Si el móvil está acá, pero en lugar de ir hacia la derecha va hacia la izquierda, bueno, entonces en este caso la velocidad del móvil va a ser negativa. ¿Por qué? Porque su sentido es contrario al sentido positivo que yo marqué, ¿sí? A ver si se entiende entonces. ¿Estamos? Entonces, la velocidad puede llegar a ser positiva o negativa, de acuerdo al sistema de referencia que nosotros tomamos.